Hola amigos, sed todos bienvenidos a este canal, Educación Económica y Financiera. Espero que hayáis pasado una semana estupenda. En este vídeo vamos a tratar de la crisis energética de los años 70. En la actualidad se nos habla mucho sobre inflación, sobre subida de precios, sobre aumento de los IPC o índices de precio de consumo. Se nos habla también de incrementos en los precios del petróleo, subidas del precio del combustible, de los combustibles, de las materias primas y ya de una más que posible recesión económica que acompañará este periodo de inflación. Muchos economistas lo que están haciendo es volver la vista a los años 70 para tratar de ver una realidad parecida a la actual y poder explicar y predecir lo que nos depara el actual contexto económico. Pues bien, en los próximos minutos vamos a tratar este tema, la crisis energética de los años 70 y la subida de los precios del petróleo en esos años y sus consecuencias. En primer lugar, tenemos que decir de dónde venimos. Pues venimos, me refiero a los años 70, venimos de una gran expansión económica que se inició en los años 50 después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos dos acontecimientos que van a dar por finalizado ese periodo expansivo anterior. De un lado tenemos la guerra entre los países árabes, entre una coalición de países árabes contra Israel, la llamada guerra del Yom Kippur o también llamada la guerra del Ramadán. La guerra comenzaría el día 6 de octubre de 1973 y duró 19 días, dando lugar a un alce importante de los precios del petróleo. Por otro lado, tenemos al presidente, por aquel entonces, de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunciando la suspensión de la convertibilidad de la divisa verde del dólar. Bien, tenemos aquí a un Estados Unidos que aumentó de manera considerable el gasto militar por la guerra de Vietnam. Esto lo que trajo aparejado fue un incremento del déficit que obligó a devaluar el dólar. La inflación así pues se fue al alza, mientras que la productividad de la economía se estancó. Esto es lo que conocemos como el final del sistema Bretton Woods. Desde ese momento se suspendió la convertibilidad del dólar al oro. El periodo que sigue, desde ese momento, es un periodo que nos llega hasta hoy en día, en la que las diferentes divisas del mundo van a ser fiduciarias y cuyo valor se va a establecer en función de la oferta y la demanda en los mercados, como nos encontramos en el caso de cualquier otro bien o servicio en una economía de mercado, como cuando vamos al mercado artesanal a hacer una compra de frutas o de verduras, exactamente igual. Aquí podemos ya presuponer que una devaluación de una moneda cualquiera lo que va a provocar es inflación, es decir, va a aumentar de este modo el precio de los productos o servicios para esa economía en concreto. Por ejemplo, tenemos el caso que ya trataremos en otra ocasión de la República de Weimar, de lo que sería la inflación que sufrió Alemania en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Actualmente conocemos, ¿no?, lo que han sido las devaluaciones, las inflaciones típicas de la peseta, que tuvo la peseta española hasta antes de entrar dentro de lo que es el euro, o tenemos también los casos actuales de algunos países de la región en América Latina. Cambiando de tercio, todo esto explicando un poquito el tema de la inflación, cambiando de tercio y yéndonos al otro lado del mundo, tenemos que en la década de los 70 se configura la OPEP, es decir, la Organización de Países Productores del Petróleo. El objetivo de la OPEP no es otro sino controlar los precios del petróleo a nivel mundial. Los países fundadores de dicha organización fueron 5. Irak, y menudos países. Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. En la actualidad el número de miembros se ha ampliado. En el contexto de la guerra del Yom Kippur, los países árabes, los cuales fueron derrotados,
aumentaron intencionadamente los precios del petróleo como forma de presión política. El aumento de los costes del petróleo presionó en primer lugar a los costes del transporte y de ahí la subida de precios se trasladó al resto de la economía. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y su descontento se tradujo en un aumento de los salarios que a su vez golpeó en los costes a nivel empresarial. Y en un breve lapso de tiempo nos encontramos con una espiral inflacionista que va haciendo estragos en las economías mundiales. La inestabilidad social fue una constante durante este periodo. Tengamos, importante, en cuenta la siguiente línea. Guerras. Aumento del precio del petróleo por acción de la OPEP. Traslado del aumento del precio del transporte primero y después al resto de la economía. Descontento entre los empleados. Aumento de los salarios. Espiral inflacionista y a ver quién vuelve a meter al genio de la inflación otra vez en la botella. Sacarlo es más sencillo que volverlo a meter. Del otro lado, el final del patrón oro y de la convertibilidad del dólar. Tenemos así pues la inestabilidad servida y si no queríamos sopa, pues aquí van dos cazos. En el próximo vídeo vamos a continuar con ese tema, sobre las respuestas de las distintas economías a la crisis y la salida final a esta situación. Si les ha gustado el vídeo, si les parece interesante, si creen que les puede aportar algo de luz, denle un like, suscríbanse y denle a la campanilla para no perderse absolutamente nada de lo que publique este canal. Un abrazo de lo más afectuoso a todos.